Antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir adelante. Cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, tenía 20 años y trabajaba como au pair. No tenía mucha experiencia, pero estaba emocionada y también muy nerviosa. Crecí en un pueblito de Francia y nunca había pasado tiempo lejos de casa, mucho menos al otro lado del océano. Mi inglés no era perfecto, pero me las arreglaba para comunicarme. Esperaba que fuera un buen año, una nueva aventura, un intercambio cultural, algo para contarle a mis amigos cuando volviera. Me asignaron con la familia Joseph. No diré el nombre exacto de la ciudad por privacidad, pero era un vecindario de clase media alta. Calles tranquilas, casas bonitas, jardines grandes. El típico lugar donde esperarías encontrar niños bien portados, mamás del PTA y papás que trabajan todo el día. Recuerdo que cuando llegué sentí un gran alivio. Pensé que sería fácil, que en lugares así no pasa nada malo. Los Joseph tenían 2 hijos, Brock y Brandon. Brock, el mayor, tenía 12 años. Era un niño normal, algo flojo, a veces grosero, pero en general inofensivo. Hacía bromas, le gustaba su Xbox y no se metía en muchos problemas. Brandon, en cambio, era diferente. Tenía 9 años y había algo en él, una frialdad que no sé cómo describir. Había algo raro en él. Creo que probablemente tenía algún tipo de trastorno social. La primera vez que lo conocí, se quedó mirándome fijamente sin decir nada. No era timidez ni vergüenza, simplemente me observaba, como si me estuviera analizando. Después de unos segundos, sonrió y preguntó: ¿Eres la sirvienta? Me reí incómoda y le dije que iba a ayudar a cuidar de él y de su hermano durante el año. No se rió conmigo, solo siguió mirándome. No tardé en darme cuenta de que Brandon no era como los demás niños. Mis anfitriones me advirtieron que era difícil, que tenía actitud, pero eso era quedarse muy corto. Brandon no solo tenía actitud, era cruel. Y no hablo de cosas típicas de niños malcriados, como molestar a su hermano o rechazar la comida. Era algo peor. Mentía constantemente, sobre todo. Una vez le dijo a su maestra que Brock intentó ahorcarlo en la cocina, lo cual nunca pasó. Le dijo a un vecino que sus padres lo encerraban en un armario por las noches. Incluso me dijo a mí que la au pair anterior había huido por su culpa y que nunca la volvieron a ver. Cuando intenté regañarlo por eso, entrecerró los ojos y me dijo: «No me digas qué hacer». Hasta ese punto, todo era más o menos manejable, aunque admito que me daba miedo. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, después de 2 meses, corrí las sábanas para acostarme y me congelé. Había tachuelas esparcidas por todo el colchón. Me quedé mirando por un segundo. Docenas, tal vez 100, apuntando hacia arriba, esperando a que me acostara sobre ellas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La funda del colchón tenía pequeños agujeros por todas partes. Ese mismo día, había visto a Brandon espiándome por la puerta entreabierta mientras doblaba la ropa. No le di importancia. Pensé que solo era un niño curioso. Pero después de ver las tachuelas, ya no estaba tan segura. Me asusté tanto que ni siquiera le dije a sus padres. Tenía miedo de que me mandaran de regreso a Francia, así que limpié todo y lo guardé para mí. Después de eso, las cosas se pusieron aún más raras. Brandon empezó a seguirme por la casa. Lo atrapaba espiándome desde las esquinas, mirándome desde las puertas. A veces, cuando estaba cocinando o leyendo, levantaba la vista y lo encontraba sentado al otro lado de la habitación, mirándome sin pestañear. Nunca decía nada. Intenté evitarlo lo más que pude. Una tarde, estaba regando las flores en el jardín cuando olí algo raro. Un olor fuerte, agrio, como a podrido.
Seguí el rastro hasta un rincón del patio donde la tierra parecía recién removida. Sentí curiosidad, así que agarré una pequeña pala de jardinería y empecé a escarbar. Lo que encontré casi me hizo gritar. Había 3 conejos muertos enterrados ahí. Sus cuerpos estaban torcidos y llenos de cortes. A uno le habían atado las patas con un hilo. Salí corriendo a contarles a mis anfitriones. El señor y la señora Joseph parecieron preocupados al principio, hasta que llamaron a Brandon para preguntarle. Él los miró con cara de inocente y dijo que no había sido él. Y eso fue todo. Le creyeron. La señora Joseph dijo que seguramente había sido algún niño del vecindario y le dijo a Brandon que entrara a la casa. Esa noche empecé a dormir con la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Una semana después, me desperté en medio de la noche por un ruido en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra junto a mi cama. Era Brandon. Estaba parado ahí, sosteniendo algo en la mano. Parpadeé un par de veces hasta que me di cuenta de qué era. Un cuchillo de cocina. Grité lo más fuerte que pude. Para cuando sus padres llegaron corriendo, el cuchillo ya no estaba. Brandon lo había metido debajo de la cama. Convenció a sus padres de que estaba sonámbulo. La señora Joseph me miró molesta, como diciéndome, ¡qué dramática! Señalé el mango del cuchillo, que sobresalía bajo la cama, y les supliqué que me creyeran. El señor Joseph se agachó, lo sacó y se lo mostró a Brandon. Él solo sonrió y dijo que nunca lo había visto antes. Y por supuesto, le creyeron. Les dije que mi puerta estaba cerrada con llave, que él debió haberla forzado. Dijeron que eso era una tontería. Me sentí tan sola. No sabía qué hacer, pero no tuve que decidirlo yo. A la mañana siguiente, la señora Joseph me llamó al salón y me acusó de haber robado sus joyas. Me quedé completamente confundida hasta que me mostró un collar de perlas que jamás había visto. Luego levantó mi bolso, que tenía en la otra mano, y dijo que lo había encontrado ahí dentro. Le supliqué que me creyera, que yo no había robado nada, pero no había nada que pudiera decir para convencerla. Brandon estaba en el pasillo, sonriendo. Sabía que había sido él. Me despidieron en ese mismo momento. Volví a Francia al día siguiente. No podía creer lo fácil que fue para Brandon arruinar mi vida. Durante meses estuve muy deprimida. Pensé que había perdido mi única oportunidad de vivir en EEU, que nunca podría volver. Por suerte, años después logré regresar. Ahora tengo un buen trabajo y buenos amigos. A veces todavía pienso en Brandon. Solo puedo imaginar el monstruo en el que se ha convertido. Para la mayoría de la gente, viajar solo es aterrador, y con razón. Pero por alguna razón, a mí nunca me ha molestado mucho. Siempre he sido bastante independiente y extrovertida, así que hacer nuevos amigos se me da fácil. Probablemente por eso decidí convertirme en au pair. Además, siempre he querido ser psicóloga infantil. En mi opinión, muchos de los problemas del mundo se podrían resolver si los niños tuvieran una mejor crianza y una buena orientación. Más allá de eso, siempre quise vivir la experiencia de estar en Estados Unidos, así que ser au pair era algo que realmente consideré. Soy de Alemania, de un pueblito pequeño cerca de Colonia. La mayoría de los americanos nunca han oído hablar de él, así que cuando me preguntan de dónde soy, simplemente digo, Alemania. Es más fácil así. Y antes de que digas algo, sí. Creo que mi inglés es bastante bueno. O al menos eso me dicen. Ha mejorado mucho desde que vivo en EIMUMPU y la gente suele sorprenderse. Mi papá es británico y se aseguró de que mi inglés fuera tan bueno como mi alemán, si no mejor.
No sé si en Estados Unidos existían, pero cuando era niña tenía un diccionario electrónico que también funcionaba como traductor. Recuerdo pasar horas jugando con él, metiendo palabras y traduciendo con mi papá. También leía muchísimo, lo cual creo que me ayudó bastante. Mi familia anfitriona vive en un suburbio rico del norte de California. Su casa es increíble. Podrías pensar que vivir aquí sería solitario, pero la agencia hace un buen trabajo conectando a los au pairs de la zona. Así que enseguida hice amistad con algunas chicas de los vecindarios cercanos. Mi mejor amiga aquí es una americana llamada Jennifer. Es genial, es como yo, pero un poco más ruidosa y más alta. Desde que nos conocimos, hemos sido inseparables. Estamos aquí por las mismas razones: trabajar, explorar y aprovechar al máximo nuestra estancia en el extranjero. Hay un campus universitario enorme cerca, y es prácticamente el único lugar decente para salir sin gastar $100 en Uber. La vida nocturna en las fraternidades y bares es bastante buena, así que ahí pasamos la mayoría de nuestros fines de semana. Creo que muchos chicos se sienten atraídos por nosotras por nuestros acentos y el hecho de ser extranjeras, lo cual nos abre muchas puertas. Se supone que es difícil entrar a las fiestas de las frats si no eres parte de una hermandad, pero nosotras nunca tenemos problema. De todas formas, los bares son más divertidos. Nuestro lugar favorito se llama Tap. Me he dado cuenta de que a los americanos les encanta ponerle temas a sus noches. Taco Tuesday, Wine Wednesday. Parece que cualquier excusa es buena para beber entre semana. Es curioso, pero los martes se han convertido en nuestras noches favoritas. Esta historia ocurrió en una de esas noches, unos meses después de haber llegado a NTEU. Estaba en la barra esperando unos tragos para Jennifer y para mí, cuando un chico alto, de cabello castaño y rizado, se me acercó y me dijo: «Eres alemana, ¿verdad?». Eso me descolocó un poco, porque la gente casi nunca acierta de dónde soy. Europea sí, pero alemana en específico. Casi nunca. No tengo rasgos típicamente alemanes, así que siempre me sorprende cuando alguien lo adivina. Me reí y le dije que sí. Él se presentó como Sebi, con una sonrisa confiada. Hablamos un rato y todo fluyó de manera muy natural. No voy a mentir, me abordan bastante cuando salgo. Estoy en forma y sé que me veo bien. Pero los chicos suelen ser obvios y hasta cursis cuando intentan ligar conmigo. Sebi era diferente. Cuanto más hablábamos, más parecía que realmente estaba interesado en mí como persona, y no solo en ligar. Sabía muchas cosas sobre la cultura alemana, lo cual me gustó bastante, porque la mayoría de los americanos con los que he hablado no saben casi nada del resto del mundo. Fue agradable hablar con alguien viajado, inteligente y con cultura. Después de un rato, le presenté a Jennifer y él llamó a su amigo, un chico asiático llamado Hunter. Jennifer y él se llevaron bien enseguida. En general, la noche estuvo increíble. Antes de irnos, Sebi me pidió mi número, y se lo di sin pensarlo 2 veces. Unos días después, me invitó a cenar. Cuando llegué a su casa, pensé que tendríamos una reservación en algún restaurante, pero en su lugar estaba cocinando para nosotros. Fue un detalle muy bonito. Terminé ayudándole en la cocina mientras abría una botella de vino. Me la pasé tan bien que terminé quedándome a dormir en su departamento. A la mañana siguiente, mientras él seguía dormido, empecé a mirar su habitación. A diferencia de la mayoría de los departamentos universitarios, el suyo estaba impecable. No tenía pósters ni decoraciones típicas, solo un montón de fotos de paisajes en blanco y negro. Me acerqué para verlas mejor y noté que todas tenían lugares impresos en ellas.
Eran fotos de Alemania. Todas, excepto una que era de Montecarlo, Mónaco. Me quedé en shock cuando vi una foto de mi propio pueblo. La imagen mostraba un paisaje aéreo tomada a unos 20 minutos de mi casa. Cuando se despertó, le mencioné la coincidencia y él se emocionó mucho. Me hizo un montón de preguntas sobre mi pueblo y yo respondí con gusto. Durante las siguientes semanas pasamos mucho tiempo juntos. Todo parecía ir bien, hasta que noté algunas cosas extrañas. Una noche, Sebi se emborrachó más de lo normal y empezó a decir que siempre había querido casarse con una alemana. También mencionó que quería casarse con una au pair, porque las extranjeras son buenas con los niños. En ese momento me pareció raro, pero lo dejé pasar. Más tarde, cuando salimos a cenar, me llevó a un restaurante italiano porque tenía muchas opciones vegetarianas. Me pareció un lindo gesto, pero yo nunca le había dicho que era vegetariana. Le pregunté en broma cómo lo sabía, y me dijo que lo había visto en mi Instagram. Me incomodó un poco, porque mi único post mencionándolo era de hace años. La siguiente vez que me quedé en su casa, esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. Lo desbloqueé fácilmente, porque ya había visto su contraseña. Lo que encontré me hizo sentir enferma. Tenía una carpeta llamada Esposa, con capturas de pantalla de mis redes sociales, publicaciones, ubicaciones etiquetadas, hasta historias antiguas que yo ni recordaba haber subido. Su aplicación de notas era aún peor. Había traducciones de mis publicaciones antiguas, un calendario con mis salidas basado en mis historias de Instagram y, lo peor, una foto de mi licencia de conducir. De repente, todo encajó. Mi segunda noche en EEWU. Había perdido mi billetera en una fiesta de fraternidad. Ahí estaba mi ID. Así me encontró en Instagram. Así supo todo sobre mí. Nada de esto fue coincidencia. Me largué de su departamento sin hacer ruido y lo bloqueé de todo. Pero en los días siguientes, noté un auto plateado rondando la calle de mi familia anfitriona. También ha intentado contactarme con números y cuentas falsas. Estoy recopilando pruebas para la policía, pero he escuchado que no toman estos casos en serio. Por suerte, mi compromiso como au pair termina pronto. En poco tiempo, estaré de vuelta en Alemania. Siempre quise vivir en Europa desde que era niño. Era mi sueño de toda la vida. Pero más que nada, quería trabajar con niños. Siempre tuve una conexión especial con ellos y sabía, desde pequeño, que no estaría completamente feliz con mi vida si mi trabajo no involucraba cuidar o enseñar a niños de alguna manera. Así que cuando descubrí que podía ser au pair en Francia, donde podría usar mi francés del instituto y ser parte de una familia, sentí que todo encajaba perfectamente. No fue una decisión fácil. Soy de Canadá y la mudanza era grande, pero Francia tenía opciones de visa favorables para los canadienses, y era la oportunidad perfecta para mejorar mi francés, el segundo idioma de Canadá. Además, tenía algunos amigos en París, así que no estaría completamente solo allí. El problema era el dinero. No tenía apoyo familiar. No entraré en detalles, es algo personal, pero digamos que estaba por mi cuenta. No podía permitirme una de esas agencias caras, así que usé una página web gratuita para au pairs. No era lo ideal, pero era lo único que podía hacer. Así fue como conocí a Lea. Su anuncio era cálido y directo. Necesitaba ayuda con sus 2 hijos, mientras su esposo viajaba por trabajo. Parecía una persona maravillosa, muy educada y amigable en nuestras videollamadas. Rápidamente empezó a llamarme Chérie y Mabel, lo cual me sonaba diferente a casa,
pero en un tono encantador y maternal. Me preguntó mucho sobre mí, sobre mi experiencia con niños y qué opinaba de la vida familiar, pero no hablaba mucho sobre ella. Aún así, me pareció genuina. Confié en ella. Lo único que me pareció raro fueron los niños. Pedí conocerlos en las llamadas más de una vez, pero siempre tenía una excusa. Uno estaba durmiendo, el otro en la escuela o en casa de un amigo. Me prometió que los conocería en cuanto llegara. Se sintió un poco extraño, pero pensé que pronto los vería en persona. Lea me envió un acuerdo formal. Todo parecía en orden y acordamos mi fecha de inicio. Reservé mi vuelo, empaqué mi vida en una maleta y me despedí de Canadá. Cuando aterricé en Charles de Gaulle, Lea no estaba allí. Me sorprendió porque, según lo que había escuchado, la mayoría de las familias anfitrionas recogen a sus au pairs en el aeropuerto. Pero entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lea diciéndome que estaba atrapada en el tráfico y que fuera a la zona de embarque donde alguien pasaría a recogerme. Usé Google Translate porque la forma en que lo escribió me hizo pensar que enviaría a otra persona y quería estar segura. Tenía razón. Y eso me confundió e inquietó un poco. A pesar de eso, seguí sus instrucciones. Unos minutos después, un coche se detuvo y una mujer se me acercó. Tendría unos 40 y tantos, con el pelo corto y rubio y una sonrisa brillante. No se parecía en nada a Lea. Se presentó como la prima de Lea y me dijo: «Tú debes ser la au pair de Lea. Ella me envió a recogerte». Dudé. Algo se sintió mal de inmediato. Le pedí hablar con Lea y desbloqueé mi teléfono. La mujer dijo que probablemente todavía estaba manejando y me aseguró que nos esperaba en casa. De todas formas, llamé a Lea, pero la llamada fue directo a buzón de voz. Ni siquiera sonó. La mujer seguía sonriendo, insistiendo en que todo estaba bien. Yo estaba confundida, pero también agotada por el vuelo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarme en el aeropuerto para siempre? Así que hice lo que me dijo y subí al coche. Durante el camino, la mujer no paró de hablar. Me preguntó sobre mi vuelo, mi vida en Canadá y si estaba emocionada por empezar el trabajo. Pero cada vez que intentaba desviar la conversación hacia Lea o los niños, ella lo evitaba. Solo decía que me encantarían y que los vería pronto. Empecé a sentirme cada vez peor con la situación. Era demasiado amigable, demasiado ansiosa por hacerme hablar sin realmente responder nada. Entonces el paisaje afuera empezó a cambiar. Tenía la dirección en Google Maps y el camino que tomábamos no coincidía. Estábamos dejando atrás los suburbios y entrando a lo que parecía una zona industrial. Empecé a entrar en pánico. Sentí que me estaban secuestrando. Le pregunté directamente a dónde íbamos y ella respondió con ligereza, llamándolo un atajo, repitiendo que Lea nos esperaba. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Sabía que estaba mintiendo. Le dije que me llevara de vuelta al aeropuerto. No respondió. Le dije que llamaría a la policía si no me devolvía al aeropuerto. Me dijo que me relajara, pero yo no iba a ceder. Sin importar lo que dijera, ella solo repetía lo mismo sobre Lea e insistía en que estaba exagerando. La siguiente vez que el coche redujo la velocidad, abrí la puerta y salté a la calle. La mujer no se fue, solo se quedó ahí, mirándome, como si yo fuera la que estaba loca. Llamé a mi mamá y ella me dijo que me alejara del coche, que buscara un lugar seguro y pidiera ayuda. Mientras hablaba con ella, miré a través del parabrisas y vi a la mujer en el asiento del conductor, hablando rápido por teléfono en un idioma que no reconocí. No era francés y definitivamente no era inglés. No podía quitarme la sensación de que estaba hablando con Lea. No había otro coche a la vista.
pero bajo ninguna circunstancia iba a volver a subirme a ese auto. Finalmente, la puerta del conductor se abrió y la mujer dio un paso hacia mí. Grité que estaba en el teléfono con la policía. Eso la hizo detenerse. Sin decir una palabra más, volvió al coche, tiró mi maleta en la carretera y aceleró. Anoté la matrícula mientras se iba, pero estaba al borde de las lágrimas, con mi mamá aún en la línea. Terminé haciendo autostop hasta la casa de uno de mis amigos. Honestamente, no sé qué habría hecho sin esa opción. La familia de mi amigo me ayudó a denunciar todo a la policía. Incluso me ayudaron a pagar el vuelo de regreso a Canadá, por lo cual siempre estaré agradecida. Eventualmente, la policía nos informó que no existía ninguna familia registrada con el nombre de Lea. El número que usaba era prepago e imposible de rastrear. Las fotos de los niños habían sido robadas de Internet. Todos los que escuchan mi historia me dicen lo mismo. Estuve a segundos de ser víctima de trata de personas. Lo peor de todo es que gasté todo ese dinero en los boletos de avión y me llevé un trauma para toda la vida. Mirando atrás, sé lo afortunada que fui. Estuve a punto de vivir algo terrible, algo que ni siquiera quiero imaginar. Todo estuvo calculado desde el principio. Si no hubiera confiado en mi instinto, tal vez no estaría aquí contando esta historia. Con el tiempo, logré volver a Francia, esta vez a través de una agencia verificada. Espero poder cumplir con los requisitos de residencia y convertirme en ciudadana permanente aquí.